Perlas del libro de Ezequiel. Así como el cordero que se sacrificaba en el santuario era un símbolo de Cristo, del mismo modo los sacerdotes eran símbolos del sacerdocio de Cristo. Todo lo que había en el santuario terrenal, en el templo de Jerusalén, todo ello era un símbolo del ministerio de Cristo. Todo ello enseñaba cómo es que Dios se proponía salvar al hombre de la condenación del pecado. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en las perlas del capítulo 42 del libro de Ezequiel. Este capítulo 42 habla acerca de las cámaras o las habitaciones para los sacerdotes. Los sacerdotes simbolizaban a Cristo, porque Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, capítulo 7, 8 y 9. Los sacerdotes tenían una función muy puntual. Eran los intercesores. Simbolizaban a Cristo. Eran los que ofrecían o los que aplicaban la sangre de las víctimas, ya sea en los cuernos del altar del sacrificio o en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó, dice la palabra de Dios, me llevó a la cámara o la habitación que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Como ya mencioné, en este capítulo se menciona las habitaciones o las cámaras que están dedicadas a los sacerdotes. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras. Recordemos, los codos para algunos significan 45 centímetros, para otros 50 centímetros. En eso no se ponen de acuerdo. Estas habitaciones estaban distribuidas de tal forma y también estaban designadas para cosas puntuales, como lo vamos a ver versículos más adelante. Delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho. Póngale usted 5 metros o 4 metros 50 de ancho. Un corredor hacia adentro, con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte. Allí vamos a traer por acá nuestra cámara. Vamos a reducirlo para que ustedes vean. Ese es el espacio ilustrado. El corredor, 10 codos tenía ese corredor. En el versículo 5 continúa describiendo las cámaras, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Interesante lo que se dice aquí. Esos compartimientos, esas habitaciones, no tenían columnas. No queda claro a cuáles columnas se hace referencia. En la Septuaginta falta la palabra atrios.
Algunos piensan que las columnas eran parte de las 30 cámaras. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos. ¿Mm? Y delante de la fachada del templo había 100 codos, espacios grandes, ¿no? Espacios grandes. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Cámaras y más cámaras, como vamos viendo nosotros, muchas cámaras. Y el derredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaba hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba a las cámaras. Usted puede ir viendo ahí en las ilustraciones donde se trata de visualizar lo que van describiendo los versículos. A partir de este versículo encontramos nosotros cuál era el propósito de esas cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. ¿Qué es lo que comían? Los animales que no eran ofrecidas en holocausto, porque recordemos que los holocaustos eran quemados en su totalidad. En estos versículos 13 y 14 se describen las funciones que realizarían estas cámaras. Según la ley levítica, los sacerdotes debían comer ciertas partes de los sacrificios en el lugar santo. Y esta cámara, que estaba al norte y al sur, estaba destinada para tal fin y era considerado un lugar santo. ¿Cuándo se dice que un lugar es santo? Cuando está separado para un uso específico señalado por Dios. Está separado, está apartado. Pero además de comer en ese lugar, también dice, allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cada una de las ofrendas descritas en el libro del Levítico aquí continúan en vigencia. ¿Por qué? Porque cada ofrenda, cada sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo. Hasta que el Cordero de Dios fuera sacrificado, todo continuaba igual desde los tiempos de Moisés. No había ninguna variación. Las ofrendas son consideradas santas. ¿Por qué? Porque están dedicadas a Dios. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran. Estas cámaras sagradas eran los vestuarios de los sacerdotes. ¿Se dan cuenta para qué se hacían tantas cámaras? Y aquí hay una indicación clara. Las vestiduras sacerdotales no podían salir al exterior, a los lugares no santos. Debían ser dejadas en ese lugar. ¿Por qué? Porque eran santas. No podían contaminarse. A eso conocemos nosotros como la contaminación dentro de lo que era el servicio del santuario.
estos de los ritos que se ofrecían ahí tenía mucho que ver con ese simbolismo de lo santo y lo profano. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Una vestidura común, una vestidura sacerdotal. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una diferencia. Las vestiduras santas y la vestidura común. Allá por los años 80 se escuchaba mucho en la iglesia hablar de la ropa de sábado y de la ropa común. Hoy en día ya no se escucha eso, pero eso formaba parte de una tradición. No es que la Biblia así lo estipulara, pero si a alguien quiere destinar exclusivamente para su asistencia a la iglesia alguna ropa, lo puede hacer. No peca al hacerlo, ¿no? Pero en el caso de los sacerdotes, eso estaba establecido así, porque eran vestiduras santas, diseñadas, confeccionadas para ese fin. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Esta frase, la casa de adentro, se refiere a la zona del templo. Quizá todo lo que hasta este momento se ha medido. Ezequiel vuelve ahora a la puerta exterior del lado este, desde donde había comenzado a recorrer la zona del templo. Midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. Miren, estamos hablando de 500 cañas. Es un cuadrado, ¿no? Un espacio cuadrado de aproximadamente 250 metros, ¿no? Grande. 500 cañas para cada lado. ¿Y para qué servían estos muros? En el versículo 20 nos dice el propósito de estos muros. Eran para separar lo que era santo y lo que era profano. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor. ¿Ven ahí? Era como si fuera una habitación de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ese espacio de 500 cañas por cada lado hacía separación entre el santuario y el lugar profano. Este muro cumplía una función vital. Y ahora la pregunta es, en nuestros días, ¿quién determina qué es santo y qué es profano? ¿Cómo sabemos nosotros si algo en la iglesia es santo o es profano? ¿Todo lo que está en la iglesia hoy en día es santo? ¿O nada de lo que está en la iglesia hoy en día es santo? La única manera de saber qué es santo y qué no es santo es recurriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que determina qué es santo y qué no es santo. Lo primero, recordemos, donde Dios se manifiesta, ese lugar es santo. Le dijo a Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es, porque Dios se manifestó en ese lugar. En el libro de Levíticos, en el libro de Números, se establece qué es santo y qué es profano en todo lo relacionado al santuario. Y en nuestra vida, ¿qué es santo y qué es profano? Estas cámaras estaban destinadas para los sacerdotes. Los sacerdotes debían cumplir la función de intercesión porque eran representantes de Cristo.
Pero en nuestros tiempos, el apóstol Pedro escribió en su carta diciendo que nosotros, los que formamos parte del pueblo de Dios, los que formamos parte de la iglesia de Dios, somos ahora un reino de sacerdotes con una misión: dar a conocer a Cristo, dar a conocer al Cristo crucificado y anunciar que Cristo viene por segunda vez. ¿Qué es santo y qué es profano? La palabra de Dios nos ha de indicar claramente. El Espíritu Santo nos ha de ayudar a identificar claramente. Pero todo lo que está separado para Dios, todo lo que ha sido reservado para ofrendarlo, para darlo, para dedicarlo al Señor, eso es considerado santo. Que Dios te bendiga. Amén.